A ver, ¿qué pasaría si los jueces de la corte más alta de un país decidieran de repente que su mandato no ha terminado y que se quedan? Bueno, justo esa situación explotó en Bolivia a finales de 2025 y puso fin a una crisis tremenda, protagonizada por los famosos autoprorrogados. Para meternos de lleno en esto, hay una palabra que es fundamental: autoprorrogados. Es el término que se empezó a usar para estos magistrados que, cuando su tiempo legal se acabó, simplemente decidieron extenderlo ellos mismos. O sea, en la práctica, se aferraron al cargo, desafiando a la mismísima Constitución y generando un caos en el sistema de justicia. Así que vamos a desglosar cómo fue que se cayó todo este asunto y, sobre todo, por qué, incluso después de que se fueran, quedaron un montón de preguntas flotando sobre la verdadera salud de la justicia en Bolivia. Bueno, empecemos por el principio, ¿no? Los hechos. ¿Cómo se llegó a este punto de quiebre? Todo arrancó con una decisión que, desde el vamos, era un desafío a las reglas del juego. A ver, repasemos esta línea de tiempo, que es clave. El 3 de enero de 2025 era el día D. Ahí se vencían los mandatos. Legalmente, a partir de ese momento, cualquier cosa que hicieran era ilegal. Pero a pesar de eso, se quedaron casi 11 meses. Hasta que finalmente, el 24 de noviembre, un tribunal de Potosí de menor jerarquía tomó una decisión drástica: cese inmediato de funciones. Y ojo, que esto no fue un simple pedido, nada que ver. El fallo fue súper contundente. Les cortaron los sueldos y además les prohibieron la entrada a los edificios del tribunal, pidiendo incluso que la policía interviniera si hacía falta. Fue sin duda un final abrupto y muy claro para su tiempo extra en el poder. La primera reacción, como era de esperarse, fue de pura euforia. Para mucha gente, esto parecía ser el comienzo de una etapa totalmente nueva para la justicia del país. Y claro, la noticia corrió como pólvora. Hubo gente celebrando en las calles, hablando de que se había recuperado la legalidad. Mientras tanto, adentro del Tribunal Constitucional Plurinacional, el TCP, los magistrados que sí tenían su mandato vigente se movieron rápido y nombraron a Paula Prudencio como la nueva presidenta. Y el discurso de la nueva presidenta, bueno, fue potentísimo. Habló de cerrar una de las páginas más oscuras de la historia judicial de Bolivia y de volver a poner las cosas en su lugar. En ese momento realmente parecía un punto de inflexión. Pero bueno, como casi siempre pasa en estas historias, la cosa no era tan sencilla. Muy pronto, ese optimismo del principio empezó a mezclarse con una buena dosis de escepticismo. Y acá es donde todo se empieza a enredar un poco. ¿Fueron los magistrados que se quedaron unos héroes que supieron esperar el momento perfecto para actuar? ¿O hay algo más detrás de esa aparición repentina? Miren, acá está el nudo del asunto, la gran contradicción que muchos señalan. Por un lado, tenemos las promesas de un futuro mejor, pero por el otro, la pregunta que cae de madura: si la situación era tan, pero tan grave, ¿por qué ese silencio de casi un año mientras los autoprorrogados seguían actuando como si nada? Y las críticas, son durísimas. No se habla solo de testigos silenciosos, sino de privilegiados, porque ellos veían todo desde adentro, día a día. Algunas fuentes dicen que incluso participaron en sorteos de casos junto a los magistrados ilegales, lo que en la práctica era como validar lo que estaba pasando. Esto hizo que muchos se preguntaran si su valentía no apareció, qué casualidad, justo cuando el viento político cambió a su favor. Y esto nos lleva, inevitablemente, a otra capa del problema: la sospecha, la sombra de la política metiendo la cuchara en el poder judicial. La pregunta del millón entonces es: si la justicia no se movió por sí sola, ¿quién estuvo realmente detrás de este cambio y con qué intenciones? Aquí la sospecha principal, la que muchos analistas ponen sobre la mesa, es que el Poder Ejecutivo vio una oportunidad de oro, que en lugar de ser una victoria de la justicia independiente, el gobierno maniobró para vender la caída de los autoprorrogados como un logro personal. Y esto no es pura especulación, ¿eh? Hay señales. El propio gobierno salió a celebrar el fallo como si fuera un triunfo suyo. Empezaron a surgir dudas. ¿Se usó un tribunal inferior amigo para obtener el resultado deseado? El gran peligro de esto, dicen los que saben, es que se siente un precedente terrible, que los jueces sientan que le deben favores al poder de turno,
borrando la línea, ya de por sí delgada, entre justicia y política. Y claro, todo esto nos obliga a hacernos la pregunta más importante. ¿Cómo es que Bolivia llegó a este punto? ¿Por qué su sistema judicial es tan vulnerable a estas crisis? El sistema que tienen es bastante particular, digamos. Funciona más o menos así. Primero, los políticos en la Asamblea Legislativa hacen un primer filtro y arman una lista corta de candidatos. Después, esa lista, ya cocinada, se le presenta a la gente para que vote. ¿Qué significa esto en la práctica? Que el poder político tiene un control enorme sobre quién puede siquiera soñar con ser juez. Este mecanismo, hay que decir, fue una reforma que se implementó durante el gobierno de Evo Morales. La idea, en teoría, era democratizar la justicia. Pero los que critican el sistema dicen que el resultado fue exactamente el contrario. Un poder judicial que muchas veces parece responder más a la lealtad política que a la capacidad o al mérito. Así que el debate hoy en Bolivia gira en torno a estos dos caminos, estas dos ideas. Por un lado, mantener el sistema de voto popular, con todos sus riesgos de politización. Y por el otro, moverse hacia un sistema de meritocracia, donde los jueces sean elegidos por expertos basándose en su carrera, en su conocimiento, en su experiencia, y no en su afinidad política. Y para que se entienda bien el problema, hay un ejemplo del pasado que es perfecto. Macario Lajor, que fue presidente del TCP, sacó un fallo súper polémico diciendo que la reelección presidencial era un derecho humano, lo que le abrió la puerta al presidente de ese entonces para buscar otro mandato. ¿Y qué pasó con Lajor después? Consiguió un puesto en el gobierno. Para los críticos, este es el caso de manual que demuestra cómo el sistema puede terminar premiando la lealtad por sobre la ley. Lo que nos deja con la pregunta final, la que queda flotando en el aire. La caída de los autoprorrogados fue un terremoto, de eso no hay duda. Pero, ¿fue el comienzo de una reforma de verdad, una que cambie las reglas de fondo en la justicia boliviana? ¿O fue simplemente un cambio de figuritas en un tablero que sigue estando roto? La respuesta a esa pregunta va a definir, ni más ni menos, el futuro del Estado de Derecho en el país.